Bienvenidos a un podcast más de la cara oculta de la espiritualidad. Vamos a estar con ustedes, Valentina y Maggie. Maggie. Maggie de este lado. Sí. Hoy pues tenemos la continuación de nuestro anterior programa, que fue sobreviviendo a un psicópata. Y bueno, vamos a seguir contando un poco más de nuestra experiencia, de lo que vivimos. Como mencionamos, tal vez lo debimos de haber hecho en un principio, pero bueno, lo estamos haciendo ahora que nos sentimos un poquito más, pues más tranquilas, más fluidas, hablando de este tema y de esta experiencia. Y bueno, si les resuena, si encuentran en esto que les estamos compartiendo algo que les ayude a salir de una circunstancia similar o conocen a alguien que le pueda servir, pues bueno, esa es nuestra mayor motivación de realizar este podcast. Entonces, pues vamos a iniciar el día de hoy. Maggie. Sí. Vamos a comenzar el día de hoy un poco con esta energía. También recordarles las redes sociales, quizás ahora a la entrada y al final, como para que sepan en dónde nos pueden encontrar. Bueno, tanto en Spotify como en Instagram, como en YouTube, que nos están escuchando muchas personitas. Y bueno, les agradecemos que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan con aquellas personas que puedan llegar a resonar con la info. Es la cara oculta de la espiritualidad, ¿sí? Y luego tenemos también las otras, no sé si las tenés por ahí. Sí, Vale. aparecemos como la otra cara de la espiritualidad en Rumble, en Facebook y en nuestro correo electrónico, ¿cierto? Exacto. Es la otra cara de la espiritualidad, @outlook.com. Que ahí Sí. es donde nos pueden escribir, nos pueden pues, hacer llegar alguna experiencia que quieran que compartamos o que les gustaría hablar de algún grupo en específico. No sé, cualquier cosa que nos quieran compartir, pues pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Totalmente. Y bueno, Ahí en la descripción van a tener todo como escrito, así que cualquier cosa van viendo ahí. Bueno, vamos con el capítulo 2 de Sobreviviendo a un psicópata espiritual. Es muy importante decir que esta persona se vendía como una persona espiritual, ¿no? No es cualquier tipo de personaje el que nos tocó. Le pusimos como nombre ficticio Alfonso, ¿no? Pero esta persona se vendía como una persona espiritual, tenía un grupo espiritual. Si no escuchaste la primera parte, como decimos siempre, anda a escuchar la primera parte porque es el contexto de lo que vamos a seguir ahora, que es la continuación. Entonces, si te parece, Valen, yo continuaría con el relato que venía dejando de la vez la pasada, segunda parte. la segunda parte, ¿no? El segundo viaje que hago. Pero en el primer viaje era como que había unas red flags, pero dentro de todo yo fui un mes, entonces en ese primer mes como que las cosas estaban normales, entre comillas. Y hay que aclarar que el viaje en el que yo voy ya no iba en calidad de, bueno, una asistente más de este grupo, ¿no? Sino que ya había como una especie de vínculo afectivo, medio raro, medio que no se blanqueaba, que no se decía que éramos, que esto, ¿no? Por eso siempre decimos en los podcasts. Esta persona decía que teníamos un vínculo de vida pasada, que teníamos que continuarlo en esta vida y que había quedado cosas pendientes y bla, y bla, y bla. Y en ese momento, bueno, elegí creer, se ve, no tenía las herramientas que tenemos ahora, entonces claro, había cosas del relato que me cerraban, otras quizás no, y uno también a veces lo fuerza en eso, pero bueno, él como que insistía, ¿no? Que éramos como no llamas gemelas ni almas gemelas, pero que sí había pasado algo y que en esta vida nos unía el servicio y la ayuda al prójimo y todo el camino espiritual. Entonces, ¿qué más que te vendan eso y que uno quiere, ¿no? Tener una pareja, un vínculo que estén desde ese lado. Entonces, si bien no había nada como, vuelvo a repetir, blanqueado o decir, bueno, somos esto o no somos esto, porque en privado era una cosa y después se miraba a otra, para el resto de la gente éramos como yo una colaboradora más,
¿sí? Y este dato es muy importante porque es el mismo relato que va a aplicar con todas las personitas, mujeres de este grupo, ¿sí? Bien, entonces esto es 2021, es marzo del 2021, yo viajo para allá y literalmente a las 2 semanas de yo haber llegado allá declaran pandemia otra vez, cierran todos los aeropuertos. Esto está sucediendo en Perú y por lo tanto yo no puedo retornar a mi país de origen. Vamos a dejarlo ahí. Cuestión de que, bueno, yo pensaba en una primera instancia estar 3 meses allá, que era lo que permite el tema del tiempo en otro país, ¿verdad? Con todo en orden y demás. Pero dentro de esos primeros 3 meses, y sobre todo esas primeras 2 semanas, en la segunda semana ya empiezan a haber situaciones en donde yo me empiezo a dar cuenta realmente la cara de esta persona, la otra cara de esa espiritualidad, literal, ¿no? Como tenemos las redes, de esa supuesta espiritualidad. Me encontraba por momentos en donde esta persona, porque obviamente yo convivía, estuve en una casa en donde esta persona estaba, como les dije antes, había un vínculo afectivo, por lo tanto había una relación más cercana y me empezaba a dar cuenta de que el trato que tenía esta persona en primer lugar con familiares, particularmente su madre, era completamente diferente al de la persona que veíamos por meditaciones, por entrevistas, alguien que abrazaba el femenino, la energía femenina, la mujer, bla, bla, bla. Y, como vuelvo a decir, había un vínculo con su madre muy tóxico, le gritaba a la madre, había puertas que se cerraban de golpe, situaciones de violencia doméstica fuertes en las que él las justificaba como no, me sacó de quicio por lo que me dijo y demás, porque obviamente esta persona vivía con nosotros, la mamá de él vivía con nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso obviamente después se empieza a trasladar a mi persona, ¿sí? Entonces había días en donde esta persona no me dirigía la palabra, había días en donde me decía, hola, ¿cómo estás? Súper contento, y se empieza a ver una especie de disonancia cognitiva porque por un lado yo decía, bueno, está todo bien, y literalmente al otro día era no hablarme, no dirigirme la palabra, 2 o 3 palabras, y era como decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo acá? No entiendo nada, ¿sí? Eh, y esto que mencionábamos, ¿no? En la vez anterior del ingreso de Valen a esta organización, porque supuestamente yo no podía hacer las cosas o no me salían y demás, se empieza a agravar cada vez más, no desde el lado de que ingresa Valen, sino desde este tema de denostar todo lo que yo hacía. Todo lo que yo hacía para la organización estaba mal. Siempre podría haber hecho algo mejor y no lo hacía. Todo el aporte que yo sumaba era una mala idea, o sea, siempre era como todo negativo, 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 entonces esos son como factores que en lo cotidiano uno empieza a decir, che, pero pará, o sea, yo vine tantos kilómetros desde mi casita, desde mi lugar, a compartir, pensemos que había un vínculo en el medio también, entonces era como mucho no entender. Y al margen de todo esto, se suma un factor que es sumamente importante, que es el de la pandemia y el encierro. ¿Por qué? Pensemos que en esa época, por lo menos en Perú, que era donde estaba yo, había focos y la ciudad donde estábamos era un lugar en donde había el foco más alto de COVID. Entonces, a la calle vos tenías que salir con el barbijo, con la máscara, con los lentes, con un montón de cosas, pero la gente salía, o sea, no es que había horarios y demás. Había momentos del día en donde quizás había más gente, menos gente, había todo el alcohol en gel, o sea, pero la gente seguía haciendo cosas, porque obviamente hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer cosas. O sea, que no es que había horarios tan estrictos como había ocurrido en el 2020. Cuestión de que lo que empezó a pasar, yo venía de un lugar en donde salía y tenía naturaleza, tenía un montón de cosas, ahí era una ciudad, yo me empecé a ahogar y empecé a decir, bueno, necesito salir a comprar algo, necesito salir a... Y era, no, vos sola no vas a salir. Entonces, a la pandemia se le suma el encierro porque literalmente los 8 meses que yo estuve allá, porque como dije antes, no pude volver antes, estuve encerrada en otro país, presa, básicamente, porque era lo que pasaba.
todo el tiempo, las pocas veces que salíamos, tenía que salir o con él o con su madre, no podía salir sola bajo ningún concepto. Y literalmente, hablándolo con Valen, fuera de la cámara, hablábamos un poco de esto de que esa casa en sí tiene una energía como de prisión, o sea, literalmente son como muros muy altos, la puerta, todo, o sea, como que nos recuerda eso, ¿no? Simbólicamente. Y fue lo que pasó. Durante esos meses hubo una única vez que me animé, él no estaba, porque recordemos que habíamos dicho que él era psicólogo, ¿no? Es un dato también muy importante, que ya después lo vamos a seguir desarrollando. Él salía para atender en un consultorio, ¿no? Y hubo una vez que yo dije, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo no voy a poder salir? O sea, necesito ir a tomar aire, aunque sea un lugar. Yo le decía a esta persona, necesito ir a una plaza, o sea, son 2 cuadras de acá. Y voy con la máscara, voy con todo, o sea, no te preocupes que no voy a traer la enfermedad, o sea, y no, y era que le quiero una responsable. Bueno, todo el diálogo que ya sabemos que te están siempre denostando. Cuestión de que una de esas mañanas digo, no, voy a irme a tomar aunque sea un café a un lugar que yo vea que no haya tanta gente, pero necesito salir de una sensación de ahogo que no daba más literalmente, estaba entrando en una casi depresión, porque imagínense, lejos de los amigos, lejos de la familia, lejos de tu lugar, con gente que te trata mal, que no te trata bien, no te trata mal, que no te dejan salir, entonces es tremenda el panorama y encima COVID, pandemia, pero bueno. Cuestión de que salgo, voy a desayunar, estaba súper feliz, o sea, como recorriendo las callecitas y todo. Bueno, encuentro un Starbucks, me siento, me pongo ahí a tomar algo, obviamente yo sola, ¿no? Porque estaba ahí, me llevó el libro, me acuerdo todo bien. Eh, Cuando vuelvo, creo que habré estado una hora, pero obviamente me delataron de que había salido y aparte yo no le iba a esconder tampoco porque me había comprado otra cosa, o sea que, pero yo llegué y ya todo el mundo sabía que había salido, ¿no? Y fue una situación muy fuerte porque empezaron gritos, empezaron malos tratos, para no decir las palabras, ¿no? Malos tratos, y todo el tiempo diciendo que era un irresponsable y que iba a traer la enfermedad a la casa, y bueno, la lavada psicológica que te hacen, ¿no? En relación a eso. Cuestión de que yo ya me empecé a alertar de todo esto, de que estaba todo mal. Obviamente tratan de ponerse en un contexto de alguien que nunca había pasado una situación así tan fuerte, porque uno ahora con el diario del lunes dice, pero no te das cuenta de todas las cosas, era re obvio. Pero en ese momento uno no se da cuenta, porque tampoco tenés con qué comparar. Muchas veces pensás, soy yo la que está pensando mal o está mal. Y algo importante es que yo en esa época a mi familia no le podía decir, me está pasando esto, porque tampoco había como en algún punto los recursos para que ellos en algún punto me pudieran ayudar para decir, salí de ahí, porque obviamente no había aviones, o sea, básicamente nadie volaba, no se podía salir. Entonces tampoco yo quería como generar esta situación de decir, los voy a preocupar para qué, ¿no? Y bueno, entre muchas otras cosas que también fueron pasando, eh, esta persona empezó a revisar mis conversaciones. Se empezaba a revisar mi WhatsApp, revisar mis redes sociales, con quién hablaba, con quién no hablaba. Empezaba como todo un discurso. Vos, Valen, si me querés decir algo, o sea, si querés que hagamos, vos me vas diciendo, Sí, ¿eh? Porque por ahí sí, yo, sí, sí. bueno. Entonces, en ese proceso con una sola persona me desahogo un día porque ya no daba más de la situación de decir, me quiero ir a mi casa, o sea, me quiero ir de acá y no puedo irme. Y me acuerdo perfectamente que esta persona me pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? No sos la misma, estás distinta. Esta persona se dio cuenta, y quizás, no sé, leyó entre líneas o algo pasó. Y me acuerdo que también otra de las veces, de las supuestas veces que esta persona no estaba, le comento, ¿no? Le escribo y borro, le escribo y borro. Pero bueno, obviamente si a vos te hackean el WhatsApp, esas cosas quedan igual guardadas, ¿no? eh, Como en una cosa fantasma, no sé bien cómo es. Pero bueno, cuestión de que cuando él vuelve del supuesto trabajo, no sé si habrá ido o no, qué sé yo, ahora ya ni sabemos, eh, me encara a mí de una forma muy violenta, eh, diciéndome que yo era una infiel de ta, 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 inventando una historia en su cabeza que claramente no era para seguir manipulando, obviamente. Y
empieza a haber ya un proceso ya más de violencia física, ¿sí? En ese día me acuerdo perfectamente que esta persona le agarra un ataque colérico y rompe un espejo muy cerca de mi cara, me agarra de las manos, de los brazos, así muy, muy fuerte, o sea, ya empieza a ver ya no solamente lo psicológico, sino ya lo físico. Y piensen que a los 10 minutos de esa escena, esta persona dice, ay, me acordé que tengo una meditación. Después vamos a seguir hablando porque ya se imagina lo que me habrá dicho. Prende la cámara y, hola hermanos, acá estamos reunidos para... Entonces era como toda una locura, literalmente, una locura que el que está viendo del otro lado jamás se imaginaría el demonio que era esa persona. O sea, literalmente. Piensen que había una pantalla verde y del otro lado de la pantalla verde estaba yo en estado de shock, así, de todo lo que había pasado. Y esta persona hablando de la paz mundial, del coso, de la energía femenina, bla, bla, bla. Termina la meditación, termina esa hora, apaga la cámara. Imagínense el estado de shock mental que tenés, que vos no, es como que vos estás presente y no estás presente en ese momento. Es como que una parte de vos no está ahí. Estás temblando, estás como disociando, sería la palabra. Y bueno, entre muchas cosas que pasaron ese día, que ya estaba llegando hacia fin, porque pasaron millones de cosas, pero bueno, en este podcast obviamente no podemos hablarlo todo. Eran como las 12 de la noche más o menos, y él me dice que esta fue también un evento muy traumático. Me dice que me vaya de su casa, que era una infiel de ta 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 ta. Todas situaciones de una demencia total. Y empieza como a sacar mi ropa y a tirarme mi ropa y a decirme andate de mi casa, que no sé qué, no, bla. Imagínense estando en un país, en un lugar en donde vos no conoces nadie a las 12 de la noche, que te puede pasar cualquier cosa, que no tenía todos mis documentos, porque mis documentos los tenía él, que eso es muy importante. Yo no tenía mis documentos, él los tenía guardados en otro lugar. Entonces, ¿cómo voy a hacer, no? Literal. Y entonces empiezo como a juntar mis cosas en ese estado de shock, no sé qué, y pensando, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿dónde voy a ir? Y ahí cierro la puerta y dice, ay, no, pero era un chiste, era un chiste. ¿Cómo pensás que yo te voy a...? Y cambiaba el humor así de golpe, ¿no? Entonces, era literalmente durmiendo con el enemigo. O sea, ese era el título de la película, y con un psicópata, obviamente. Y esos días que terminé, pasaron otras cosas, pero para cerrar ya esta parte, porque pasaron otras cosas más, eh, siguieron hubiendo episodios de violencia, en donde se hacía gaslighting. Estábamos en un lugar descansando, yo no me podía ir a descansar a otro lado, me tenía que quedar ahí, y a la noche, no sé, me daba vuelta y me pegó me acuerdo perfectamente, bueno, no sé cómo se dirá, pero bueno, con el puño cerrado en la espalda, y me doy vuelta y me dice, le digo, ay, ¿qué pasa? O sea, el dolor. Y me dice, yo no te hice nada, no sé, estás soñando. No, pero me acabas de pegar, o sea que no, no, te estás imaginando las cosas. Entonces, imagínense ese grado de estar tanto tiempo alerta, porque es algo de lo que vamos a hablar después con Valen, el nivel de cortisol que genera tu cuerpo, porque no puedes descansar, o sea, estás todo el tiempo diciendo, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo, que, bueno, para resumirles, y ya finalizo, la última gran amenaza, entre tantas otras, fue cuando llegues a migraciones no vas a poder salir porque yo tengo contactos en migraciones y te vas a quedar presa en este país y nadie te va a ayudar. Entonces, imagínense llegar a migraciones sabiendo que yo no pude hacer los trámites de quedarme más tiempo porque las oficinas estaban cerradas, pues pandemia, con el miedo de entregar mi pasaporte y que la persona de migraciones me diga, ¿usted cuándo entró al país? O sea, les juro que en esos, no sé, un minuto que la persona de migraciones miró la computadora y todo, yo estaba que me desmayaba. O sea, en cualquier momento me hacían así y me desmayaba. Y le explico, ¿no? Yo entré en marzo porque pasó esto y venía por 3 meses, pero fue pandemia. Bueno, le doy las explicaciones y me dice, no, no, vaya, vaya. Les juro que el alma en el cuerpo me entró de una forma que yo dije, listo, ya estoy en mi casa. Eso era la única cosa que yo tenía, ese miedo interno de decir, ¿cómo voy a hacer para volver? Bueno, finalmente queda quizás para otro momento,
logré encontrar un asiento, un vuelo para volver y al final pude salir de esa situación que, bueno, es ya más personal, cómo se dan las cosas, quizás no sé si abordarlo en este podcast puntual, pero finalmente pude lograr salir de ahí porque el momento a él se dio cuenta que ya se estaba exponiendo mucho y obviamente te descarta, como cualquier psicópata, ¿no? Te va a descartar. Y a él le servía que yo me vaya, ¿no? Entonces a la primera de cambio que se abrieron los aeropuertos pude volver a mi lugar de origen, ¿no? Oye, pero bueno, también aquí te faltó comentar, bueno, que tú me llegaste a platicar que llegó a amenazarte con que si, primero que te decía que si hablabas, ¿quién te iba a creer? Que nadie te iba a creer. Y segunda, que si llegabas a hablar, como que teniendo, como que dando Sí. ejemplos y todo esto, iba a correr peligro, pues tu familia. Sí, 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 es verdad. Esas dos cosas se me fueron ahora en el relato, pero sí. Primero de que me amenazaba con supuestos chats que yo tenía, con cosas privadas que iba a como sacar a la luz, que son todas cosas hackeadas. O sea, imagínense que para hackear un WhatsApp cualquiera puede crear una aplicación, una imagen que no es real. O sea, eh, eso por un lado, y por otro lado, sí, cuando se estaba toda esta supuesta infidelidad que pasó en su cabeza, porque claramente yo le estaba pidiendo ayuda a un amigo para poder volver, o que me dijera cómo hacer, él se inventa toda esa historia, porque claramente la persona que era infiel era él, ya después lo vamos a traer al relato, ¿no? Todo el tiempo te estaba autorreferenciando en lo que decía, me decía, si vos llegas a decir algo, o ahora por lo que hiciste, va a pagar tu familia, va a pagar tu mamá, le voy a hacer la vida imposible a tu mamá, porque yo tengo muchos contactos en donde vos vivís, yo levanto un teléfono y a tu mamá se va para el otro lado, imagínense, a tu papá le va a pasar esto, entonces piensen ustedes que después yo tenía que seguir hablando con mi familia adelante de él, ¿no? Porque mi familia me llama también. ¿Cómo está? ¿Cómo va las vacaciones, el viaje a Perú? ¿Cómo está? Imagínense hablando por teléfono con una persona enfrente. O sea, una película literal se queda corta Terror. a esta situación que ahora les va a contar Valen su versión de las cosas con esta misma persona, que también es otra película, es como parte 2 de cosas terribles que este tipo nos hizo a las dos en momentos diferentes, pero con el mismo modus operandi. Eso es muy importante porque parte de lo que queremos contar acá es que los psicópatas siempre hacen exactamente lo mismo. Entonces, es como que por ahí en las circunstancias, si alguien está escuchando y está en contacto con alguien así, capaz no son las mismas, pero el modus operandi tienen que prestar atención porque es exactamente el mismo en todos los casos. Por eso se dice muchas veces que es un psicópata de manual, ¿no? Porque actúa de la misma manera siempre, porque, bueno, tienen el cerebro desde ese lugar, ¿no? Trabajando. Pero sí. No tienen emociones y por lo tanto se buscan ciertas víctimas similares y repiten conductas porque no hay una emoción o un sentimiento que los guíe, es simplemente como muy frío, muy mental, ¿no? O sea, como que va escogiendo ciertas características, algo que los distinga, pero porque no es capaz de distinguir eso, ese sentimiento, esa emoción. Entonces, es por eso que actúan de esta forma, pero bueno, me quedé en que llega un punto en que ya que estoy yo ya en el grupo, está colaborando ya muy fuertemente y hay pues una seducción por parte de él en donde tú todavía estabas tú con él. Claro, algo Entonces, importante a destacar es que, si bien nos cruzábamos en los programas, él trataba de que nosotras no tengamos diálogo, o sea, que no generáramos un vínculo. Obviamente por lo que va a contar ahora Vale. entonces todo así como que empieza como que a decir, no, bueno, a delegar, ¿no? Como que empieza a pasar lo que tú hacías, porque era un montón de cosas que hacías, esas cosas me las empieza a pasar a mí. De una manera así como que muy suave, así como que iniciaba con, vas a hacerte cargo de esta parte, y como a los, no sé, a los 20 días, ¿sabes que lo estás haciendo bien? Ahora te voy a pasar esta otra, tú puedes hacerlo. Eh, Obviamente todo esto era voluntario porque pues te había vendido ya también
el discurso de que estás haciendo un gran servicio, que eres una persona muy especial, que eres una persona muy especial también para él, porque existe un vínculo, exactamente lo mismo que te decía a ti, ¿no? De que esto viene de otras vidas, tenemos que colaborar juntos porque es un proyecto espiritual que hemos como pactado en otra dimensión, en otro estadio espiritual. Y bueno, pues entonces con esa mentalidad, con todo ese lavado de cerebro, pues uno empieza a dar todo, ¿no? Entonces, sí, empiezas a trabajar y junto con eso, pues también hay pues sí, ese de, ay, no sé, qué bonito trabajas y va, pues empieza a ver como un vínculo ya de otro tipo, o sea, ya empieza a sentirse como que un estado como de cariño, como que muy luminoso aparentemente, en un principio una vez que te va captando. Y bueno, en todo eso yo sí preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaba y él decía que no, que pues que no estaba funcionando, pero nunca te hablaba con detalle, ¿no? O sea, como que no sabías, ¿no? Hasta que, bueno, se da todo esto y tú te vas y él como que queda en un estado así como de que nunca te dice qué eres, ¿no? O sea, dices, bueno, no está, entonces, yo que soy, estás teniendo como un acercamiento de otro tipo a una distancia, ¿no? Entonces, como que nunca te deja claro qué eres, qué quiere, qué es lo que busca, y tú sigues dando, ¿no? Tú sigues dando y empiezas a percibir que empieza a notar, o sea, como que su modus operandi o su esencia es de estar triangulando con otras personas, ¿no? Porque aún cuando tú te fuiste, empezaron a entrar otras chicas en los programas y obviamente se sentía, o sea, tú como mujer pues percibes, ¿no? Ese coqueteo o ese diálogo en donde se está buscando otra cosa, ¿no? Entonces empiezas a ver, empiezas Que lo hizo a con uno, ¿no? Por eso. sí, exactamente, lo que hizo con uno lo puedes ver en otras personas y dices, oye, ¿qué está pasando, no? Entonces, bueno, todo esto sigue aunado a un seguimiento psicológico en donde te está pidiendo todo tipo de información acerca de tu vida, cómo te sientes, o sea, como que te empieza a estudiar, como que empieza a desmenuzar tu personalidad, tu esencia, a conocer tus partes luminosas y tus partes oscuras, a querer saber absolutamente todo de ti y te dedica un montón de tiempo para escucharte, para oírte, para saber hasta lo más mínimo, ¿no? ¿Qué comiste, qué desayunaste, qué cenaste, qué hiciste, qué no hiciste, todo, pero de una forma minuciosa, ¿no? Entonces, bueno, ya que te tienes ya totalmente, eh, pues sí, leído todo tu esencia, tu personalidad y todo eso, pues empieza a ver como ciertos cambios, como ciertos distanciamientos, como ciertos maltratos, como que te empieza a decir que no estás haciendo bien las cosas, como que no empieza, como que podrías hacerlo mejor, como que te equivocaste aquí, como que empiezan a haber un montón de errores y como que te empieza a hacer sentir que no eres suficiente, ¿no? Como que empiezas y entonces como que quieres, como que ya te hizo ese bombardeo de amor para anclarte a ellos, o sea, para que una vez que tú sientes que ellos dejan de darte esa atención, ese cariño aparente, entonces tú sientes la necesidad de dar más, darles más para que regrese eso, ¿no? Eso que te dieron al principio, así de, algo estoy haciendo mal. Y entonces tú das más, pero ellos cada vez van dando menos, van dando menos con la idea de que tú das más y algún momento va a regresar esa parte porque estás haciendo tú algo mal. Entonces, todo esto es lo que me gustaría que entiendan que es algo psicológico, o sea, tiene, que tiene connotaciones en donde tu mente y tu cuerpo ya produjo eh, químicos que te hacen dependiente y asocian a algo bueno con esa persona. Ahí es cuando ya es difícil salir de ahí y darte cuenta porque ya hay un vínculo enfermizo químico de tu cerebro con esa persona. Entonces, ahí deberíamos de darnos cuenta, pero al contrario es cuando más hundidos nos estamos viendo en esa relación, porque es cuando
cuando ellos ya te captaron y ya pueden empezar a hacer lo que ellos quieran contigo. Aunado con todo, con este proceso, pues también está el proceso con el grupo, ¿no? En donde te está utilizando como un medio para él también manipular a otras personas, desde hacer otras actividades que él está realizando para seguir captando a nueva gente, o sea, para ir creciendo, como también económicamente, ¿no? En mi caso me llegó a tocar que y lo empiezas a justificar, obviamente, que me pidió que hiciera una colaboración porque venía su cumpleaños y entonces quería o sea, yo le hice como un videíto así de como que de cumpleaños y no sé qué, y pues dije, bueno, pues es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? A distancia y todo esto, ¿no? Entonces me dijo, bueno, podrías hacer una cosa, podrías pedir dinero para hacer como una cooperación por parte de todos los miembros para comprar algunas cosas que él quería. ¿No? ¿Qué querías comentar? No, que algo que es muy creepy, o sea, muy, muy fuerte también y muy turbio, o sea, como para seguir analizando esta clase de casos, es que esta persona ese dinero lo usaba para comprarse juguetes. O sea, pero en su habitación estaba repleto de juguetes, estas de figuras de acción o de anime y de cosas en relación a eso, pero no estamos diciendo, gente que está escuchando, no estamos diciendo uno, dos No, no, muñecos. no, 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 No no. era Era, de todas las paredes. Todas las paredes de su pieza prácticamente estaban plagadas de esos objetos. O sea, nada, creo que le aporta al discurso, al relato del horror. Pero bueno, sí, tenía un problema de comprador compulsivo y también de coleccionista, o sea, era coleccionista extremo. Entonces, pues bueno, él quería pues tener ese dinero para seguir comprando todas estas cosas. Además, bueno, como les habíamos comentado, también se te olvidó comentarnos, Maggie, que se te olvidó comentarnos que también a ti te hizo este proceso de limpieza y que te iba a quitar, que que son traías como tantas cosas, viste, maldiciones, que hechizos. realmente uno, yo traté de resumir 8 meses en, no sé, 10 minutos, fue como muy fuerte, pero sí, si bien a mí algo que no aclaré es que me dio terapia al principio, pero cuando ya empezamos a tener este vínculo dejó de darme terapia, pero obviamente ya para qué la terapia, ¿no? O sea, ya estaba recontra manipulado, pero bueno. Sí, el siguiente paso a esta terapia era como, no, vos lo que pasa es que la terapia sola, convencional, no, vos tenés algo más, a vos hay que limpiarte. Y hay que limpiarte con algo fuerte, o sea, hay que hacerte una limpieza fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, como vos no tenés la cantidad de dinero que sale, no me podés pagar de esa forma, me vas a ayudar en mi organización 24/7, era parte del pago, yo no sé si lo dije la otra vez, pero claro, o sea, yo realmente económicamente no estaba en una posición muy buena, entonces eso era en dólares, o sea, era no sé cuántos dólares, mucha plata, o sea, y realmente yo dije, no, no, o sea, yo entiendo que tengo los 1000 demonios, pero bueno, no sé, no lo puedo pagar ahora, o sea, esa limpieza. Bueno, de alguna manera lo vas a pagar, pero esto hay que hacerlo, ¿no? Claro, que ahora uno a la distancia repite esa frase y decís, pero ya en esa frase te estaba diciendo todo, o sea, amiga Correa. Pero bueno, en ese momento es como que vos estás, no, claro, tengo algo, y encima que te viene diciendo, claro, no, porque esto viene de tu ex, esto viene de tus anteriores vínculos de amistades, y que tenés esta energía, y que te han esto, hecho aquello y lo otro, y que magia negra, y que... Entonces, claro, toda tu cabeza empieza a maquinar y a decir, claro, por eso no me va bien, o sea, es lo que dijo antes Valen, que te meten ese chip. Y ya el chip trabaja, o sea, ya el chip trabaja solo. Y ya es tu cabeza que está todo el tiempo maquinando, no tengo algo, tengo algo. Sí, sí, te pago lo que sea. Como quieras, yo te pago y sacame esta cosa que tengo, ¿no? Entonces, supuestamente me deriva con una persona que Valen un poco lo mencionó la vez pasada, ahora lo va a volver a contar, que él era amigo de este Alfonso, era Alfonso desde otra cuenta, claramente, no era ningún amigo, muy influyente y con mucho conocimiento, que hizo como una lectura de lo que yo necesitaba
energéticamente y espiritualmente, y me dio una serie de aceites, que esto es muy importante porque después van a ver que es siempre lo mismo, y que ellos iban a hacer una serie de rituales a distancia para sacarme esa oscuridad que yo tenía y esas limpiezas y que yo tenía que hacer a rajatabla lo que decía ahí este texto y que así me iba a limpiar, ¿no? Ese mail que me iban mandando con lo que yo tenía que hacer. Bueno, obviamente lo hice y obviamente los resultados fueron buenos para él y claro, yo mi forma de devolverle esto, que había sido muchísimo dinero, ese ritual y esos aceites y todo, claro, como yo no tenía una parte económica, ¿y cómo tenía que pagar? Y tenía que pagar trabajando gratis para esta organización, hasta que llegó alguien que tenía, obviamente, un poco más de conocimientos que yo, que es Valen. Hay cosas que uno no llega y es como, bueno, listo, ya está, o sea, ahora no sos funciona para esto, venga, Valen con esto y vos me ayudarás con otra cosa. Y ahí empieza también el palo de que no servís, de que a vos no te salen las cosas, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Así, continúe. Bueno, continúa. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Después de que, o sea, bueno, este ritual, o sea, lo hacía con todas las personas, sobre todo con todas las personas que él sentía que le podían servir para formar parte del círculo interno de este grupo, ¿no? Entonces, obviamente te decía que no lo dijeras, que no le dijeras a nadie, que esto era algo que no lo hacía por cualquiera, que iba a ser una excepción, como en todas las cosas, iba a ser una excepción y porque aparte era muy desgastante energéticamente para él. Entonces, eso él ya no lo podía hacer, pero por ti, por ser alguien muy especial e importante para él, lo iba a hacer. Y bueno, esto lo mantenías en secreto porque juraste pie juntillas Claro. que no le ibas a decir a nadie. Entonces, como se lo decía a todo el mundo, pues nadie decía nada y todo el mundo se sentía súper especial porque había sido elegido para que hicieran este ritual de limpieza que no se le hacía a cualquiera. Entonces, bueno, esa era una forma de que él sacaba dinero para estos juguetes, para sus cosas, sus gastos y todo esto. Y bueno, lo que a mí me tocó es que lo que les mencionaba es que me pidió que pues juntara este dinero para su cumpleaños y bueno, pues me dijo específicamente a quién tenía que pedirle el dinero, quién tenía y quién no tenía dinero. Cuánto, o sea, a quién podía pedirle más, a quién podía pedirle menos y a quién no podía pedirle porque no tenía nada, ¿no? Entonces, como que era muy consciente él y había estudiado muy bien a las personas económicamente para determinar cuánto podía poner cada una de ellas. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que él, la forma en que manipulaba y la forma en que te iba sacando su propio beneficio, ¿no? Ahora, está esta parte de los rituales, que, bueno, posteriormente me salto un poco en el tiempo, porque en un principio, pues tú no lo ves, tú no eres consciente, tú sí te sigues sintiendo especial, eh, te sientes como súper comprometida, súper vendida a que te haya hecho esto, que aún, aunque en mi caso yo sí le pagué todavía de más, o sea, él me pidió en soles, yo le di en otra moneda, creyendo que era otra cantidad, le di como, no sé, lo doble o lo triple de lo que era. Y con la mano en la cintura se quedó con ese dinero diciendo que lo había donado a las monjas que hacían estos aceites que mencionaba Maggie. Estos aceites supuestamente eran hechos por monjas zen que se encontraban en las laderas de los cerros y que ellas producían o sea, ellas cultivaban las flores, cultivaban todo lo que se utilizaba para hacer estas esencias y que las hacían así, casi, una por una, haciéndolo a mano y que era todo una arte el que lo hicieran y por lo tanto eran muy caras. Entonces, uno tenía que pagar estas esencias que eran de un costo más elevado. Él supuestamente no cobraba por hacer el ritual. Todo lo que pagaba era las esencias
la persona que te hacía la lectura, que te decía si sí necesitabas o no necesitabas el ritual, y tenías que pagar lo que era darles, porque eran 30 personas, alrededor de 30 personas los que hacían este ritual, y tenías que darles, pagarles una torta, un torta, para que convivieran, y pizzas. Entonces, Yo sé eso que, era lo que tú tenías que pagar. Eso es claro, lo que tú yo sé tenías que que por ahí pagar. la gente que está escuchando va a decir, pero chicas, ¿cómo no pensaron o no se dieron cuenta? Y ustedes realmente cuando uno está en una secta espiritual es muy No fuerte. cuestionas. No preguntas, o sea, y nos van a dar la razón personas que han estado en estos grupos, que es como que lo que dice el líder es lo que dice el líder, o sea, literalmente, o sea, te está haciendo un favor, o sea, vos no vas a cuestionar, te está ayudando a sacarte de esa cosa oscura que tenías de tus otros vínculos, de cuando no estabas en la luz. Entonces, es muy fuerte. Y me acuerdo vez que dijiste lo de los aceites. Yo una vuelta lo acompañé a una arboristería y trae esos aceites. Y le digo, pero esos son los aceites de las monjas. O sea, no, no, pero la arboristería, o sea, las monjas, mira, las monjas lo dejan en la arboristería y yo los paso a buscar por ahí. Es como un tema de reventa, pero son hechas por las monjas. Claramente no. Claramente no. No, 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 O sea, es que no. uno va Ay, desbloqueando más recuerdos, ¿viste? De lo traumado. bueno, fíjate. Entonces, a mí me dijo que por ser yo, y que necesitaba urgentemente hacerme esta limpieza a mí y a mis familiares. Entonces, que había tenido que mandar a su ayudante a ir hasta el cerro, no sé qué, que eran como 2 días de viaje, y que lo había mandado y que iba a regresar, que había mandado por estas esencias hasta allá, ¿no? Por mí, y que iban a llegar en 2 días y no sé qué. Me avisó cuando llegaron todo esto, las benditas esencias, y bueno, finalmente las utilizó, hizo todo el ritual, y quedé sumamente agradecida por este ritual, y por lo tanto yo también, aunque le había pagado de más y todo esto, no compensaba todo el esfuerzo y todo el desgaste energético que él conllevaba, porque aparte él me iba diciendo, es que no, estoy sudando frío de tanta energía que saqué, y me inventaba todo ahí, todo un rollo de todo el desgaste tan fuerte que había tenido por hacer esto, ¿no? Para mí. Y que se había llevado, no sé, creo que 8 horas en mí, otras 3 en otro familiar y otras 4 en otro familiar. En total habían sido como casi un día de estar haciendo este ritual, ¿no? Entonces yo estaba así como que, wow, súper agradecida. Entonces, obviamente, ayudarle y dejar el pellejo en hacer la ayuda para todas las cosas que él necesitaba, pues era lo mínimo que yo sentía que podía hacer ante esta gran Claro. obscuridad que me había quitado de encima, de esta maldición que tenía generacional, ¿no? Porque no era mía, era generacional. Entonces, bueno, continúa todo esto. Eh, viene el primer encuentro. En ese primer encuentro, bueno, antes de esto, yo empiezo a tener como que ciertas dudas de lo que él era, ¿no? Porque pues como que había ciertas incongruencias, porque empezaba a ver que coqueteaba con estas chicas, había estado contigo y había estado coqueteando conmigo, como que yo decía, no sé, algo tal vez no me resuena, pero quiere seguir creyendo, ¿no? Porque habla tan bonito, porque habla con tal seguridad acerca de los temas espirituales, de que con mucha devoción, con mucha luz, de decir, sanar al femenino, trabajar tu obscuridad y sacar la verdadera luz que tú eres, y bla, 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 el uno, todos somos uno, todos somos, el amor es lo más importante. Entonces, como que ahí viene la disonancia cognitiva, porque, o sea, en tu cerebro quieres entender y quieres justificar, ¿no? O sea, justificar, dices, oye, una persona que habla así y pareciera que lo siente realmente, no puede estar haciendo esto. Entonces, él, cuando si me tenía algún maltrato de decirme, ay, algo no me gustó como lo hiciste, o lo hiciste mal, o esto, él decía, es que te estoy enseñando cómo debes de hacer las cosas. Es que es una forma de enseñarte, es una forma de que tú aprendas.
a veces dice, porque yo la forma en que enseño es muy ortodoxa, o sea, como muy recta, muy pura, ¿no? Entonces, como que hay como que cierto castigo en en cómo debe la persona aprender, porque si no, no aprende, ¿no? Entonces decías, bueno, pues tal vez me está enseñando, me está dando una lección, por eso me trata así, ¿no? Entonces no lo veo, Lo más loco es que también la gente de alrededor, cuando uno planteaba esto, no había ni uno coherente, o sea, estábamos todos en el mismo barco, porque encima uno va y le pregunta a la madre, o le pregunta a otro, y es como, no, bueno, si te lo está diciendo es por algo, hazle caso, y era como, no había una persona que dijera, che, esto me parece que no está tan bien, no, todos estábamos igual, pero bueno. exacto, donde te acercaras, ellos, todo el mundo lo justificaba, todo decía, bueno, pues que él sabe, él siente, aparte como se lo da de que le hablan los maestros y lo guían y él sabe lo que está haciendo, porque no es él, sino los guías, le dicen lo que debe de hacer, entonces como que uno así como, sí, no. Pero bueno, entonces, o sea, viene esta parte de mi duda y se lo comento a otra persona de las cuales yo conocí a través de los programas y le comento como que, pues, él me pregunta, oye, ¿te pagan? ¿Te están pagando? No, no te pagan. ¿Cómo que no te pagan? ¿Y qué haces? Y le empiezo a contar todo lo que estoy haciendo y todo eso. Entonces, dice, no, está mal. ¿Cómo crees que te va a ayudar? Que eso te va a ayudar. No, tienes que tener una remuneración, aunque sea mínima, pero tiene que haber una remuneración y no sé qué, eso no está bien. Y él me empieza a hablar de él, como que lo había conocido en otros grupos y todo eso. Me dice, hay ciertas incongruencias, hay ciertas cosas que que a mí no me cuadran. Y bueno, todo eso por WhatsApp, obviamente. Y yo no sabía que mi WhatsApp estaba intervenido. Entonces, todas estas cosas que él me dice, yo creo que lo que a él más me le molestó es que pusiera en duda su, pues su persona, ¿no? Que me atreviera a hablar mal de él en el sentido de que le dije, no, pues sí es cierto, tiene ciertas incongruencias y creo que tiene muchas cosas todavía que trabajar pues que no las tiene trabajadas, digo, pero bueno, en el fondo creo que pues es una buena persona. Todavía le digo, Claro, ¿no? que vos no te imaginás que tu WhatsApp esté Ajá, intervenido, nunca lo vas a todo pensar. eso. Exactamente. Entonces, él empieza a cambiar a partir de eso, o sea, empieza a tener así como que, no sé, algo había pasado, ¿no? Dije, ¿qué? Y empieza a ser más duro todavía conmigo. Pero Obviamente, vio el chat, o sea, una entonces, pregunta en el relato, él no, o sea, en ese cambio de actitud no te dijo, yo vi tu chat, o sea, no se explica al en un principio principio, no. como que te dejó claro, sí, 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 lo mismo sí, hizo sí, conmigo, sí, así sí. como que, ay, no sé qué, y así como que, porque yo dije, ay, podría ser una secta. O sea, oye, yo me acuerdo que junto con otra chica que ayudaba a, a, po- a, mm, a postear como los flyers al principio, había otra chica que también posteaba flyers. Entonces, ella le dije, oye, le digo, tú tienes más tiempo, cuéntame un poquito más acerca de la organización. Digo, es que luego así como que me da miedo que pudiera ser como una secta, no sé qué. Me dijo, bueno, pues no pues no creo que sea una secta, pero pues hacemos aquí en el lugar, porque ella sí estaba viviendo en ese mismo lugar. Dice, aquí pues hacemos una reunión cada mensual y se hace como una meditación y no sé qué. Dice, Y pero que bueno, a esa chica también la maltrataba, obviamente, ya lo sí, habíamos visto. obviamente, sí, ella ya estaba cansada, ella ya iba para 2 años haciendo Claro. lo de los flyers, entonces ella me dijo que bueno, que no tuviera, como que no me preocupara, no sé qué, pero yo no sé si fue ella directamente lo que lo dijo o fue porque estaba intervenido en mi chat y entonces un día sin más ni más, me llega un mensaje de él que me dice, pues estoy aquí haciendo una misa satánica. Y yo digo, ¿por qué me dices esto, no? O sea, por qué me estás comentando? O sea, ¿por qué, no? Dice, no, nada más, aquí con mi secta. Y yo supuse que le había dicho esta chica, ¿no? Pero lo que yo creo es que totalmente, me había revisado los chats con esta chica. Bueno, todos mis chats, ¿no? Entonces, bueno, ahí fueron cosas así que
que las pasas por alto, ¿no? Las pasas por alto, no te das cuenta o no te quieres dar cuenta y bueno, continúas en en esa situación hasta que ya hay un contacto físico, ya en un primer encuentro, ya físico, en donde él, pues ya como que antes de que se diera, saca a la luz de que había visto el chat con este chico, ¿no? Que igual, así que, ¿cómo era posible que hubiera hablado mal de él, que le había apuñalado por la espalda y todo esto, ¿no? Entonces yo le dije, no, no, pues entonces no voy al encuentro y no sé qué, ¿no? La cosa es que te van manipulando tal grado que dice, no, yo no te puedo quitar de estar con tu familia espiritual y no tienes que venir y todo esto. La cosa es que finalmente en el encuentro, pues ya estuvimos ahí, pues todas las personas que conocí, o sea, todas las personas ya físicamente nos conocimos, hicimos muy bonita relación, o sea, porque son personas con un buen corazón, con buenos sentimientos, con ideales de servicio y de querer compartir y de hacer cosas, ¿no? Por la humanidad y todo esto. Pero pues bueno, con sus debilidades de que vienen de alguna pérdida de algún hijo o vienen con situaciones difíciles, ¿no? En donde están un poco vulnerables y están buscando un refugio en este tipo de agrupaciones. Entonces, bueno, pues de eso se agarra él y bueno, sigue haciendo cosas, ¿no? Pero con este primer encuentro, pues como que se dio esa unión entre todos y como que formó y reafirmó ese primer círculo, esa primera parte que le llama el círculo del centro, del medio, digo, sí, el principal, ¿no? El más cercano, con estas personas. Y bueno, él en ese momento, a pesar de que estaba enojado, me dijo, te perdono, te perdono que hayas hablado mal de mí, que hubieras hecho todo esto. Primero me dijo de lo que me iba a morir, de todo que era tal por cual, pero que era más grande su luz y que me iba a perdonar y que no me podía quitar de mi camino y de mi servicio real. Entonces, que podía seguir con este grupo, que podía seguir colaborando, que me iba a hacer el favor de dejarme seguir colaborando en este grupo y que, pero que pues no sé, no te dejaba nada en claro, ¿no? O sea, como que te Que, causaba mucha disonancia cognitiva, o sea, no sabías si seguías teniendo un vínculo con él, si no, porque a veces te trataba bien, a veces te trataba mal, a veces te buscaba, te seducía de alguna forma y al rato te desconocía, entonces era así como que un juego intermitente de ir y venir, que no entendías, ¿no? Entonces, cada quien regresa a su lugar de origen, pasa otro año, otra temporada en donde viene el siguiente encuentro. Y en este proceso, según esto, él estuvo como mal, como que no estuvo al 100%, tenía problemas de salud con su madre, o sea, su madre, entonces todo esto como que lo tenía, como que iba, venía, o sea, no estaba muy estable, pero finalmente se hace un encuentro, otro encuentro, se hace también un viaje con un número particular de personas a un centro, según esto, de poder que iba a activar no sé qué chakra y no sé qué tantas cosas iba a hacer. Y la cosa es que se hace este viaje que es en donde ya se saca como que la verdadera cara, ¿no? Que es cuando él empieza a pues hacer el mismo, ¿no? A manipular, a hacer como berrinche de cualquier cosa que no le gustaba, a que nosotros, él tenía una idea de qué es lo que debemos de hacer y nosotros por economía decidimos hacer otras cosas o seguirnos primero a otro lugar antes de regresar a un punto. Entonces, eso a él le molestó mucho, nos trató muy mal a todas las chicas que decidimos no hacer lo que él quería, nos trató muy mal, nos dijo que éramos así como que unas, como que malagradecidas, que no habíamos apreciado lo que él nos estaba ofreciendo, que
cómo era posible, o sea, se puso mal, o sea, empezó a mostrar su parte, pues, oscura. A mí en ese viaje me empezó a tratar mal, mal, o sea, así de que como que eh, hacía cosas como disminuyéndome, ¿no? Delante de todos, ¿no? Entonces como que ellos, como que la gente se empezó a dar cuenta y a poner como que atención, ¿no? Y todo esto ayudó a que pues la gente empezara a cuestionarse un poco la situación. También hubo gente que se empezó a dar cuenta de los manejes económicos que él hacía, porque aparte sacó y sangró a todas las personas con gastos hormiga. O sea, esto, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito, a tal grado que la gente ya no podía costear todo lo que habían llevado, ¿no? O sea, era difícil. Entonces, pues ahí fue como que, ¡pum!, se destapó finalmente, ya estando en el último, en la última parte ya del encuentro, yo ya, pues era muy evidente, es que era muy evidente la situación y las mujeres te empiezan a cuestionar, te empiezan a decir, oye, ¿por qué te dejas hacer esto? ¿Por qué te dejas maltratar? Si estamos en un grupo de luz en donde se está sanando la energía femenina, tú permites que haga esto, que haga el otro, y entonces así como que empiezas así como, ya no puedes callar, ya no puedes, ya llega un Claro, punto sí, que sí. ya no puedes callar y empiezas a hablar todo lo que está pasando. Y obviamente ahí, ¡pum!, se reventó absolutamente todo, se empezaron a dar y es cuando oigo por primera vez la palabra psicópata, que tenían características psicopáticas. Y así como que en ese momento estaba tan mal, la verdad es que estaba tan asusada, tan nublada mi mente, que yo dije, no entendía lo que era un psicópata. O sea, sinceramente, así como dijeron psicópata, y a mí se me vino como que ese psicópata que mata gente, y yo dije, ay, Asesino, no, no, claro, no, sí, sí. ajá, así como que, no es para tanto, no, No, pero sí, no es no me para mató. tanto, Pero me hizo tanto otro. no, o sea, no es para tanto, dije, no, pero es cuando como que ahí me metieron como que Ujú. la primer duda de decir, ¿qué es un psicópata, no? O sea, ¿por qué Lo, están diciendo que es un psicópata? ujú. ¿Sí? Lo que está interesante para que sigan el relato es mi experiencia pasó antes que la de Valen. En mi caso era pandemia, por lo tanto, digamos, fui la única que pudo ver en ese momento esa situación. Pero en el caso de Valen había mucha gente. Ya ahí era más difícil mentir, hacerse pasar por alguien que no era. Se te cae el personaje, el de Amor y Luz, cuando estás conviviendo. Y ya no es engañar a una sola persona, ya tiene muchos frentes. Y ahí es donde creo yo que fue el gran estallido, porque esto pasa en el 2022, ¿no? Más o menos. Sí, 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 Ok, sí, sí. ok, ok. Bueno, obviamente que pues ya estás con las mujeres y empiezas pues a sincerarte, ¿no? Y pues, empiezan a salir cosas, empiezas a ver las mentiras, ¿no? Y por ejemplo, algo que salió fue que todos teníamos el ritual. El famoso ritual. Todos, Que después cuando coordinemos todas. nosotras, me preguntaste vos, che, ¿vos también tenés el ritual? Sí, también tengo el check de eso. Sí, sí. Sí, entonces empezamos a ver, no, pues es que a mí me hizo un ritual, es que yo estoy muy agradecida y todo empezó porque todos dijimos, no, es que yo estoy muy, muy agradecida por un ritual que me hizo y que me ayudó mucho. Ah, sí, ¿y cómo era ese ritual? No, pues necesitaba unas esencias y eran tantas personas y tenía que ser, en serio, a mí también me hizo eso. Y otra, ay, a mí también me hizo eso, ay, a mí también me hizo, ay, a mí también me hizo esto y todas las esencias y todo, ¿no? ¿Y cómo, no? Y bueno, para ese encuentro también se pidieron esencias. Y bueno, yo estuve y se iban a dar unos anillos, que es lo que te caracterizaba de formar parte de este grupo, ¿no? Los Entonces, anillos, sí, los según anillos del estos poder, anillos, amiga. el anillo del poder. Según esto, estos anillos, estaban hechos de plata pura, que era muy, 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 pero muy, 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 muy difícil de conseguir porque era plata virgen, pura, sin haber sido utilizada jamás. Y también estaba como, ah, Permitime dudarlo, pero bueno.
Decía que o sea, le habían rezado o sea, que cuando estaban forjando los anillos, tenían que, por 3 horas, por no sé cuánto tiempo tenían que cantar mantras y no sé qué para que quedaran estos anillos como que con una frecuencia muy elevada y todo eso, Él ¿no? se vio todas las películas del Señor de los Anillos, Los de todo, anillos. ¿viste? Y un poco más que a la luz de la luna también. Pero nosotros lo decimos en chiste, pero chicos, compramos eso, o sea, se entiende que en ese momento vos creés, o sea, te parece todo como muy místico y te lo venden así. Hay mucha gente que te vende eso, es tremendo. Así que ojo, mucho ojo cuando te digan esto Sí, que sí. viene del Tíbet por los monjes mancos que O los sea, hicieron. con esto a ver. Hay gente que realmente lo hace, pero vos lo ves, o sea, hay una coherencia en el relato, vos ves lo que te está diciendo, o estas, no sé, instrumentos musicales o cosas que sí se traen de afuera que realmente, o sea, lo hacen personas que sí, pero cuando vos empezás a rascar un poquito y se cae el discurso, o sea, no, claramente que no lo hizo una monja, no lo cargaron o no lo energetizaron al anillo de plata con mantras de Atlántida, no pasó eso, o sea, no pasó. Exactamente. Yo fui y vi el joyero, que no tenía ni la más remota idea de lo que era un mantra. Pues la plata, pues yo nunca vi la plata pura. No, porque cuando ibas al lugar, viste que era todo como muy, muy turbio aparte. Sí, o sea, pues sí, o sea, un joyero de normal, o sea, XD, ¿no? O sea, que no, simplemente estaba haciendo los anillos como me mandó a hacer y punto, ¿no? Sí, No, sí. de que según esto que lo había él, entrenado, pero pues el señor sabía que no hizo absolutamente nada, o sea, no sabía nada de eso. Al tipo le interesaban Eh, los soles únicamente. obviamente. Obviamente también las esencias. Él dijo, él nos como que dio la oportunidad de que la gente adquiriera estas esencias tan especiales de las monjas Zen. Y entonces cobró, o sea, cada quien hizo una lista, a la cual estuve a cargo yo, de que quién quería esencias, ¿no? Y puso los precios, la esencia, y o sea, tenía que poner, fulanita de tal pidió 3 esencias de tal precio, tiene que entregar tanto, ¿no? No sé, una de las chicas pagó creo que como $800 por puras esencias. Cuando abrimos las esencias, pues eran esencias, o sea, se sentían que no eran esencias puras. Existe ¿qué sería? Una empresa que se llama doTERRA, que tú Sí, puedes ver las esencias y que son, o sea, que para poder hacer, no sé, un frasquito, se llevan como un campo de rosas, un campo de sí, sí, jazmines, sí, un sí. campo o sea, es una cantidad tremenda la que hay que tener de flores para poder sacar un frasquito chiquitito de esencia pura, o sea, hablando de Sí, esencia pura. pura, pura todo. Entonces, para que las monjas tuvieran esos sembradíos de plantas en un cerro desértico, era imposible, ¿no? Entonces, Ay, Dios mío. entonces, ahí eso fue algo que les hizo dudar mucho porque, o sea, eso ayudó mucho a o a darse cuenta de las mentiras de esta persona porque o sea, ves, era un frasco grande, se sentía que no era 100% puro, se sentía como que estaba como mezclado con almendras, con aceite de almendras o no sé, y eh, exactamente, o sea, no era, no, lo sentías que no era puro. Aparte, pues hay gente que pues maneja el péndulo, manejan otras técnicas y empezaron a checar si era, cuánta pureza tenía cada aceite, ¿no? Entonces, obviamente salía que no era puro el aceite. Ah, Entonces empezaron todo el mundo así como que, ahí fue como que también un rompeaguas porque mucha gente invirtió mucho dinero en esos aceites. Y cuando obtuvieron esos aceites, pues te dabas cuenta de que algo no estaba bien, o sea, no era con lo que él decía que era, ¿no? Yo, yo no fui, o sea, yo nunca lo acompañé a ver dónde estaban estos aceites, pero ahora tú ya me sacaste de bebé, digo, sí, no, sí, por era la Dios, no. arboristería que estaba a la vuelta del platero. Ah,
te lo juro. Sí, sí, sí. No, no, Pero no, no, viste no, no. esos 3 segundos que vos decís, como que no caes, no sé qué te pasa en el cerebro en ese momento, que uno dice, no, claro, claro, las monjas lo trajeron acá y él lo está, o sea, porque te convence, o sea, te convence de eso. Yo sí, pero acá no íbamos a ir a un convento a buscar los aceites, no, era una herboristería común y corriente de alguien que él encargó ahí. Bueno, obviamente que no se lo van a hacer puro, por ya sabemos los costos y las cosas. Y si creen que esto es todo, se va a poner peor. Así que todavía falta la mejor parte. Así que bueno. Entonces, bueno, obviamente con todo esto, o sea, la gente más lo que empezamos a platicar las chicas de que pues que también les había hecho el ritual y que les había hecho jurar por todo que no iban a decirlo, pues entonces fue así como un shock para todas, ¿no? O sea, para todas. Pero estamos hablando de mujeres de todas las edades, ¿eh? O sea, no estamos hablando De de jóvenes. chavitas, no, no, no. Estamos hablando de que en estos había mujeres hasta de 70 y pico de años, que en donde todas caímos, todas nos lavaron el cerebro, en donde todas estaban con la banda Quizás, puesta en los ojos, ¿no? Entonces, sí, ¿qué vas a decir, Ana? no, que quizás de lo que es lo que nos pasó a nosotras es desde un ámbito por ahí más vincular o sexual o violencia tal. En el caso de estas mujeres más grandes era la utilidad del psicópata o del narcisista. Bueno, esta mujer tiene mucha plata y no saben qué gastarla, bueno, le vendo los aceites. Esta mujer quiere invertir en un terreno, bueno, o sea, para cada mujer, para cada persona, él tenía cómo iba a usarla. O sea, quizás nosotros fue Exactamente. como el daño más colateral, más fuerte, por decirlo de alguna manera, porque hubo un vínculo más allá de Emocional, ¿no? todo, O sea, claro. Pero con todas tenía algo, sí. entonces, bueno, ahí fue como que, ¡pum!, donde todo se disparó y bueno, él empezó a como entrar como en pánico, porque empezó a darse cuenta que se estaba desbaratando todo esto y empezó, bueno, obviamente a tener ya actitudes agresivas. En un punto a mí también me amenazó que si, o sea, como que si yo había hablado, o sea, él lo que quería saber era si yo había hablado, si yo había dicho algo, sobre todo cuando había estado fuera, y estaba obsesionado, ¿no? Con eso y me dijo que si, que si había hablado, que si había dicho algo y él como que estaba certero, no sé si tenía alguna forma de ver mi teléfono, no lo sé, porque bueno, esto fue directamente, ¿no? O sea, fue persona a persona cuando hablamos y todo esto, Ujú. pero él estaba así casi, casi seguro, pero pues obviamente, ¿no? Estaba, o sea, tenía miedo, ¿no? Que fuera a hablar y todo eso, y pues me amenazó, ¿no? Que si yo decía algo, iba primero a verse dañadas pues mis familia, personas que yo quiero, o también que iba a decirles que yo era una tal por cual, que había faltado al respeto, que había sido, que había hecho, que puede inventarse cosas, o sea, como que puede Sí, sí. generar cosas en internet, puede decir cosas en contra tuya para, para ponerte en mal con las otras personas, hasta con tu propia familia, ¿no? Que hayas dicho, hecho cosas, ¿no? Entonces, pues eso es una amenaza totalmente, ¿no? Es totalmente una forma de agresividad psicológica y también con ellas, o sea, con las demás chicas, tuvo pues puntos de decir, ah, sí, pues entonces yo necesito que si van a hablar conmigo, te pediré la presencia de mi abogado, o sea, delante de un abogado. Eso ya cuando llegó a ese punto dijimos, ya, está muy mal, ya Ah, perdió, sí. perdió cabeza. Realmente si hay cola que le pisen desde el momento en que él tiene el miedo y quiere hablar delante de un abogado. Entonces, bueno, o sea, ahí es cuando ya totalmente se destapó todo, todavía sigue, todavía hay mucho más, pero bueno, creo que esto va a tener que seguir en Pues, una tercera entrega porque todavía esto no termina, ¿no? Todavía no, esto yo quiero sigue. que cuentes la persecución y toda esa situación que fue como de película. La película se queda corta porque
realmente fue muy fuerte en el caso de ustedes porque ya había muchas personas involucradas y era esa situación de, bueno, ahora qué va a pasar, tenemos que volver cada uno a su lugar y bueno, creo que eso está bueno para que quede para el otro podcast que siga. Sí, sí, porque ahorita ya llevamos bastante, ¿no? Ya creo que nos estamos pasando. Creo que va a quedar bastante grande, quién sabe si lleguen al final, pero bueno, si llegan al final, gracias por quedarse, por escucharnos hasta aquí. Vamos a poner un Todavía no, disclaimer. todavía esto no termina, todavía tiene un continuará. Pero bueno, todo esto se los contamos con el afán de que entiendan cómo manejan estas personas a los grupos, a las personas, cómo es que se va dando, cómo es que te van enredando, cómo es que te vas tú enredando también en este juego y cómo es que nosotros logramos salir, ¿no? O sea, también tuvimos ayuda celestial, yo pienso, porque Sí, fue muy fuerte, ¿no? Pero también creo que siempre tuvimos como que tal vez esa dudita que tal vez no nos dejó totalmente caer hasta, hasta el sí, fondo. Claro que tuvimos recaídas y cosas así, pero eh, cuando menos pueden ayudar a las personas a visualizarse si están pasando por algo igual o si ven a alguien que está actuando de una forma rara, puedan ellos identificarlo y brindarles algún apoyo que los ayude a salir de donde están. totalmente. Siempre, bueno, yo cuando lo empecé a hablar, porque cuando volví allá también no hablaba, mi tono de voz era supremamente bajo, yo no tengo voz baja, pero fue como todo un proceso, pero cuando lo empecé a contar con algunas personas, amistades y todo, el proceso de recuperación de eso, eh, te vas dando cuenta de que fuiste una bendecida en el sentido de poder salir de ahí, de poder volver con vida, básicamente. En mi caso, que fue quizás un poco más desde ahí, en el caso de Valen había otras personas que podían como acompañarla y todo, pero que también peligró su vida en este proceso. O sea, no tenemos que dejar de minimizar lo que pasó, que fue muy fuerte. Es una persona muy violenta, completamente narcisista y psicópata, de dañarte y destrozarte mentalmente. Y tenemos, como siempre decimos, un dios aparte, una energía, un ángel, no sé, algo que nos ha protegido en el tiempo que hemos estado ahí para que hoy podamos ser un poco portavoces de esto y traerles un poco de luz de que se puede salir de estas situaciones por más que sean difíciles, pero que es momento de hablar, de que no hay que callarse más las cosas y hay que empezar a hablar de esto que pasa lamentablemente cada vez más y que por suerte y gracias a Dios está también como empezando a compartir más, a no tener más miedo, ¿no? Que es también lo que queremos traer con este podcast. Y a quitarse el miedo sobre todo, ¿no? Que no tengan miedo, no se dejen manipular en ese sentido, porque tienen ustedes su propio poder. Ellos realmente no lo tienen, o sea, ellos están gracias a esas personas. Desde el punto que lo veamos, desde lo energético o desde lo físico, ellos están en donde están gracias a ese grupo de personas que les da fuerza, son esas personas que lo rodean. Así que ellos no tienen ninguna fuerza en realidad. Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, con esto llegamos al final de este segundo podcast. Gracias por estar, gracias también por los comentarios que nos dejan, por ser empáticos y poder también compartir esta información con quienes sientan. Vamos a recordarles las redes sociales para que si tienen algún relato o algo similar nos quieran compartir. Lo pueden dejar en la otra cara de la espiritualidad, @outlook.com. Y también estamos en Rumble y en Facebook como la otra cara de la espiritualidad. Sí, así es. Si también nos quieren pasar, dejar algún comentario, lo pueden hacer aquí en la caja de la descripción o en comentarios aquí en YouTube, pero también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, la otra cara de la espiritualidad, @outlook.com. Ahí también nos pueden llegar a dejar alguna historia que quieran ustedes compartir o de algún tema que ustedes quieran que toquemos acerca de ¿Mm? todo esto que estamos compartiendo. Y bueno, creo que Y en Spotify tenemos estamos en con la Spotify, cara estamos oculta. la Ujú. cara oculta de la espiritualidad, igual que en Instagram y en YouTube. YouTube. En YouTube.
Exacto. Exactamente, así que Entonces, eso, por este lado, bueno, gracias Valen por todo este relato que todavía no termina y que la vamos a seguir en el encuentro, sí, es como una clase ya esto, porque es un poco que estamos educándonos entre nosotras, educando con ustedes, o sea, ya es un poco así también. Pero que bueno, son relatos fuertes y que realmente estamos contando las cosas de forma muy censurada porque pasaron cosas mucho más graves que obviamente si lo decimos en YouTube nos bajan los videos. Pero bueno, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Dicen por acá, así que va por ahí. exactamente. Entonces, pues bueno, creo que es tiempo de despedirnos. Los dejamos con un abrazo muy grande. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y nos estamos viendo en la próxima entrega con una tercera parte de esto que todavía no termina. Así es, muchas gracias. Chao, chao. Bye.